Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Filosofía sin tanto enredo. Ya me conocen, mi nombre es Emanuel y el día de hoy vamos a sumergirnos en uno de los rincones más fascinantes de la filosofía del siglo XX. Estamos hablando de Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus. Vamos a hablar también del positivismo lógico y cómo todo esto cambió la manera de entender qué es la filosofía. Nos acompaña un invitado muy especial. ¿Qué tal pues, Emanuel? ¿Cómo van? Mi nombre es Samuel y no se asusten por todos los nombres raros que Manuel mencionó anteriormente. ¿Por qué? Porque en este podcast vamos a ir paso a paso, con ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos que cualquier persona puede entender. Así que prepárense porque vamos a descubrir que detrás de todas estas frases que parecen tan crípticas, tan enigmáticas y de las teorías lógicas, también hay ideas que tienen mucho que ver con nuestra vida diaria. Bueno, vamos directamente, como se dice, al grano, ¿cierto? Vamos a la materia que nos compete y empezamos hablando de Ludwig Wittgenstein, quien escribió el Tractatus durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo te parece eso? Entonces, básicamente lo que quiso este filósofo fue responder a una pregunta, y es ¿qué se puede decir con sentido y qué no? Exacto, y precisamente de ahí parte todo, porque Wittgenstein decía que el lenguaje es como un mapa. ¿Por qué? Porque va describiendo la realidad, pero solo funciona si hay como, por así decirlo, una correspondencia entre las palabras y los hechos. Lo que se puede decir con claridad es lo que se puede representar con lo que conocemos comúnmente como proposiciones, frases que describen, por decirlo así, los hechos concretos. Vamos a poner un ejemplo, el primer ejemplo de este podcast. Digamos la siguiente proposición: la taza está sobre la mesa. Tiene sentido porque podemos verificarlo, podemos observarlo, ¿cierto? En cambio, decir la taza es mágica, ya eso se nos convierte en un completo rollo, porque no podemos constatarlo con hechos observables. Bueno, entonces esto, de acuerdo con lo que vos me estás diciendo, Samuel, es de donde viene la frase, digamos que es la frase lapidaria de este filósofo, y es que de lo que no se puede hablar es mejor callar. No es que Wittgenstein fuera un aguafiestas, sino que nos recordaba que muchas discusiones filosóficas se pierden en temas que el lenguaje no puede describir con precisión. Es decir, los filósofos se centran o se quedan dando vueltas en un lenguaje rimbombante y no precisan las cuestiones que realmente tienen que hablar, que es donde va a centrar su estudio Wittgenstein. Bueno, entonces, todos los que están escuchando este podcast y vos, Emanuel, imagínate que intentas explicarle a alguien qué es lo que se siente estar enamorado usando fórmulas matemáticas. No importa cuánto lo intentes, porque verdaderamente hay cosas que el lenguaje no puede atrapar. Precisamente para Wittgenstein esas cosas son las que pertenecen al terreno de lo místico, y ahí es donde este filósofo va a empezar como a reconocer los límites. Bueno, porque el tiempo apremia, entonces ahora vamos a hablar sobre el positivismo lógico, que fue un movimiento filosófico que apareció de igual manera en los años 20 y 30, ¿cierto? En Viena, con un grupo llamado precisamente el Círculo de Viena. Ellos tomaron las ideas del Tractatus de Wittgenstein y las mezclaron con el espíritu científico. Oíste, y para agregarle como algo a eso, su idea central era la del principio de verificación. La explico sencillamente: es que una proposición solo tiene sentido si se puede comprobar empíricamente o si es una verdad lógico-matemática. Si no, es lo que llamaríamos metafísica, y para ellos eso era como ruido de una conversación. Bueno, no hay mejor forma de explicar algo que con un ejemplo. Entonces, si yo digo mañana lloverá, eso tiene sentido porque puedo esperar a mañana y comprobarlo. Pero si digo existe una energía invisible que controla mi vida, pero que no puede ser detectada de ninguna forma, entonces para los positivistas esta frase no es falsa, simplemente no tiene sentido. Y precisamente es gracias a este enfoque que la filosofía analítica ganó por decirlo así, como una herramienta muy poderosa, y es la clasificación del lenguaje, donde se empezó a analizar con lupa detenidamente cómo es que usamos verdaderamente las palabras para así evitar confusiones. Y esto no solo influyó en la filosofía, sino que también tuvo repercusiones en la ciencia, en la lingüística y hasta en la programación de computadoras. Imagínate pues. Bueno, aquí viene lo que los gringos llamarían el plot twist, digamos pues como el giro más grande, ya que años después el mismo Wittgenstein cambió de opinión. ¿Cómo les parece? Entonces, en sus investigaciones filosóficas va a decir:
Oigan, el lenguaje no es solo un espejo de la realidad, es más bien como una caja de herramientas. Entonces, a ver si me entendí, si le entendí la idea que quisiste decir. Es decir, que las palabras no tienen un único significado fijo, sino que entonces van a depender del juego del lenguaje en el que se usan, en qué momento, ¿cierto? Entonces no hablamos igual en una clase de matemáticas que en una charla con amigos o que en una canción, porque cada contexto es un juego con sus propias reglas. ¿Es eso lo que querrías decir? Exactamente, Samuel, sí. Por ejemplo, piensa en la palabra banco. Yo te digo a vos banco. Sí, la pienso. Y puede significar tanto un lugar donde vos guardas el dinero o, por ejemplo, un asiento en el parque o incluso una formación de peces. El significado se entiende es por el contexto, no solo por la correspondencia con la realidad. Y aquí me hiciste recordar una cosa también, hombre Manuel, que para Wittgenstein la filosofía no debía buscar verdades absolutas, sino que la filosofía más bien buscaba como ayudar a desenredar los malentendidos que surgen por el uso del lenguaje. Gracias por clarificarme ahí eso. Entonces, básicamente, en otras palabras, el filósofo sería como básicamente un terapeuta, pero del lenguaje. Bueno, sí, tenés pues como la razón, como que le cogimos la idea que era la intención de este podcast. Entonces vamos a resumir lo que hemos hablado en esta noche. Entonces, el Tractatus de Wittgenstein nos invita a hablar con claridad y reconocer esos límites del lenguaje. El positivismo lógico, por su parte, nos enseñó a exigir evidencia y precisión, ¿cierto? Pues como una consecuencia del empirismo moderno. Y ya las investigaciones filosóficas nos mostraron que es el lenguaje quien es flexible y que hay que entenderlo bien para no confundirnos. Entonces lo podemos entender como tres perspectivas distintas, pero que al fin y al cabo todas apuntando a lo mismo. Si queremos pensar bien, tenemos que cuidar cómo hablamos y qué decimos. Así que menos humo y más claridad. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.